Ayer te comentábamos que el gobierno de la Unión Europea señalaba que las cuentas no cuadran y no sale el pago de las pensiones que había garantizado Pedro Sánchez. Faltan 12.000 millones de euros por año y veremos a ver si suben los impuestos o si se bajan las prestaciones, si hay que jubilarse más tarde o jubilarse con menos dinero. La cuestión es que este asunto de la pensión digna, sobre todo cuando se acerca el tema de la jubilación de los boomers, de la generación de los años 60, que es abundantísima, pues claro, está en las prioridades. Ya saben nuestros oyentes que actualmente la edad de jubilación se sitúa entre los 65 y los 67 años. Ya ha aumentado, ya estamos en los 67, dependiendo de los años cotizados. Pero a su vez los expertos dicen que no conviene jubilarse. Fíjate, la gente que permanece en actividad de un tipo o de otro, porque pueden ser actividades sociales, actividades creativas, pues vive mejor y vive con más lucidez hasta el final. Lo cierto es que la jubilación activa, como la llaman, interesa muchísimo. Y eso incluye la posibilidad de seguir trabajando de forma parcial. El gobierno está negociando ahora con los agentes sociales una modificación de las condiciones que nos permitían plantearnos la jubilación activa. Vamos a entender qué es lo que ocurre y cómo te va a afectar con Enrique de Besa, experto en pensiones y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Muy buenos días, Enrique. Hola, buenos días, ¿qué hay? Pues cuéntanos qué es lo que se podía hacer antes y qué es lo que ahora plantea el Ministerio de Seguridad Social liderado por la señora Saiz. Bueno, sí, es poder compatibilizar el trabajo con la jubilación. Y lo que antes se podía hacer había que esperar un año después de la edad de jubilación, que has comentado. Hasta un año después no se podía pasar a la jubilación activa. Y además exigían tener cotizado un número mínimo de años para tener un porcentaje del 100%, y ponían bastantes pegas, entre comillas. Y lo máximo que se podía recibir de pensiones, en caso general, un 50%. Excepto los autónomos, que si tenían algún trabajador a cargo, entonces podían llegar al 100%. Ahora ha habido cosas a favor que lo van a favorecer, porque parece que el objetivo es que la cobertura llegue a más personas de las que lo podían utilizar hasta ahora. Por ejemplo, no hará falta tener ese porcentaje del 100% para poder acogerte a la jubilación activa. Y tampoco hará falta, alguna otra cuestión, como por ejemplo que se tenga que poner en marcha otros mecanismos, ¿no? Pero por otro lado... Pero tiene un pero. Claro, sí. O sea, aquí en principio vamos a poder jubilarnos activamente más personas, pero ojo, que con menos dinero. A ver. Sí, bueno, antes era ese 50% que era la norma general, digamos, y ahora un año después solo vas a poder tener derecho a un 30% de la pensión, y va a ir creciendo en función de los años que se retrase la jubilación total, la jubilación definitiva, ¿no? Y pasará 40% a 2 años, y tendrías que estar 3 años para conseguir el 50%, que era lo mismo que está actualmente en la normativa. Claro, ¿no? como se va a percibir un 30% de la pensión el primer año, un 40% el segundo, un 50% el tercero, un 75% el cuarto, y a partir del quinto el 100%, eso significa que para cobrar el 100% tienen que pasar 5 años. Nos ponemos en los 72 años en el caso de la gente que se haya jubilado a los 67. Sí. No está claro si será a partir de la edad ordinaria o a partir de los 65, pero bueno, ahí hay un borrador, pero parece que aún está en negociación. Pero sí, nos iríamos a los 70 o 72 años. Pero también, por lo que parece que ha aparecido, ese 100% al que podían llegar los autónomos tampoco van a llegar para poder llegar hasta que no cumplan esos 5 años de retraso en la jubilación. O sea que casi los más desfavorecidos con esta nueva norma, si sale así como está puesta, van a ser los autónomos, porque ese 100%
es verdad que tenían que cumplir una condición de tener una persona a su cargo, pero no van a poder conseguirlo un año después, sino que van a tener que esperar 5 años para poder conseguirlo. Claro, y hay que decir que el 80% de los trabajadores que se acogen a esta jubilación activa son autónomos, y por eso el presidente de ATA ha afirmado que es una barbaridad lo que ha planteado ahora el gobierno. También Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, se ha expresado al respecto. ¿Tú estás de acuerdo que supone un recorte de derechos para los autónomos? Sí, sobre todo para los autónomos, como he dicho, yo creo que en principio son los más afectados. Por otro lado, es verdad que había una asimetría antes entre autónomos y los del régimen general. Pero bueno, se podía entender porque lo que querían era que esa persona que tenía a su cargo, esas personas que tenían a su cargo, que no se vieran en la calle. Y una forma de incentivar que mantuvieran su relación de trabajo, pues, que siguieran como autónomos, pues era ese favorecer esa manera de actuar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí que son, efectivamente, si se queda como está, de los que más van a verse afectados, porque claro, en lugar de un 100 de un año, cobrar un 30% de la pensión, hay bastante diferencia. Uh-huh. La verdad que las noticias sobre pensiones no son alentadoras. Ayer contábamos aquí que el gobierno de la Unión Europea ha dicho que el sistema no es sostenible. Por otro lado, se plantea que los trabajos de riesgo, entre ellos se incluyen, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se jubilarían antes, se jubilarían a los 62 años. ¿En qué medida el sistema es viable? A ver, técnicamente es posible casi cualquier cosa. Quiero decir que es posible que a unos grupos, y de hecho ya existe, policía municipal, bomberos, existe una serie de colectivos que ya tienen derecho a jubilarse anticipadamente sin reducción. Y eso simplemente es calcular pues que voy a tener que cotizar más durante unos años para poder jubilarme antes de la edad ordinaria. Eso, desde un punto de vista técnico, es bastante fácil de calcular. Otra cosa es que al final políticamente pueda interesar más a unos o a otros, ¿no? Y ahí está, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, sobre a qué colectivos les afecta y a qué colectivos pueden venirles bien. Pero incluso, bueno, yo conozco gente, bomberos, por ejemplo, que dicen, bueno, es que estoy pagando más, pero es que yo no me quiero jubilar a los 62, yo quiero seguir trabajando hasta los 65, entonces estás cotizando más, pero no recibes a cambio esa cuestión de poder jubilarte antes. Pero bueno, yo creo que en general la gente lo acepta, lo entiende, ¿no? Que es normal que tenga que cotizar más y durante más tiempo para poder a cambio pues jubilarte anticipadamente. Es José Enrique de Besa, economista especializado en pensiones. Muchísimas gracias por ayudarnos. De nada, con vosotros.